Luego te lo voy a preguntar. Luego te lo voy a preguntar. Buenas tardes, muy bienvenidos a nuestra Real Academia de Ciencias Morales y Políticas para este acto de presentación del libro de la magistrada María Prendes Valle, que lleva por título Atlas Contencioso Administrativo del Interés Casacional Objetivo. Saben ustedes que esta casa tiene a gala siempre la pluralidad de disciplinas que integran nuestra corporación. Aquí hay filósofos, hay sociólogos, hay juristas, hay economistas, hay de todos los gremios, teólogos incluido, me recuerda el profesor Muñoz Machado, hay también militares, hay también eclesiásticos, es decir, esta es una casa abierta a todas las disciplinas de las ciencias sociales y por eso encantados de presentar este libro sobre un tema que es capital para el Estado de Derecho y bien lo refleja la presencia de muy importantes e ilustres miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo, de la magistratura en general, también del Tribunal Constitucional, efectivamente. Vamos a abrir la sesión. Les recuerdo que tenemos un plazo limitado de tiempo. Nosotros a las 6:30 tenemos nuestra sesión ordinaria de los martes y, por tanto, en torno a las 6:10, 6:15 tendríamos que terminar esta sesión. Por tanto, sin mayores preámbulos, pasamos a las intervenciones y tiene en primer lugar la palabra don Tomás Cano Campos, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense. Adelante. Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias, excelentísimo señor presidente. Bien, la circunstancia de estar yo aquí esta tarde en esta prestigiosa corporación y ante miembros tan ilustres, pues no se debe a ningún mérito personal mío. Se debe más bien a la generosidad de uno de los académicos con los que tengo el honor de compartir la mesa en estos momentos, el profesor Santiago Muñoz Machado. Pues conocí a María gracias a él, ya que fue él el que, como director de su tesis doctoral, le propuso que fuera a verme al despacho del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense para que asumiera la codirección de la tesis doctoral. El buen tino del profesor Muñoz Machado a la hora de seleccionar doctorandos pues es más que evidente en el caso de la magistrada María Prendes Valle. En los minutos de los que dispongo voy a hablar de la autora, de la obra y también de la edición. Conocí a María, como digo, en septiembre de 2017, cuando vino a verme al despacho de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense para hablarme de cuál era su tema de tesis y también de la posibilidad de que yo fuera su codirector junto con el profesor Muñoz Machado. Desde luego acepté de inmediato. Tengo la buena costumbre de aceptar todas las iniciativas y proyectos que parten de la base del profesor Muñoz Machado porque nunca me equivoco. Y en segundo lugar, porque enseguida aprecié que María estaba más que capacitada para realizar tanto los cursos de doctorado como para afrontar el difícil tema de tesis doctoral que quería abordar, nada menos que la naturaleza jurídica del mecanismo de resolución bancaria. Yo, desde ese mismo momento, sinceramente aprecié su entusiasmo por el estudio, su vocación por la investigación y, sobre todo, sus ganas y sus ansias de saber, como de inmediato se puso de manifiesto con la asistencia al seminario que hacemos todos los miércoles en el departamento de García de Enterría, al que desde entonces asiste con regularidad. Bien, María no solo es una excelente magistrada, llamada, creo yo, a alcanzar las más altas cotas de la carrera judicial, sino que también es una magnífica investigadora, como acredita la máxima calificación que obtuvo en la defensa de su tesis doctoral y en la posterior publicación, sino también en las numerosas investigaciones que ya tiene, junto con numerosas publicaciones. Es una gran jurista que aúna esa pasión por el estudio, su capacidad de trabajo y también un rigor en su quehacer jurídico que es poco común o habitual. Quien se haya asomado a su currículum verá que no exagero lo más mínimo. Y todo ello además lo adorna con una modestia y una sencillez que también son poco habituales. Creo que es una suerte para la magistratura que esté
con ellos y espero que podamos también tenerla en algún momento en la propia universidad. Bien, en cuanto a la obra, yo creo que la doble condición profesional de la autora, magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y letrada también del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, explica bien el origen, la factura y la ambición de la obra. En esta obra se percibe de inmediato que su autora conoce el recurso de casación contencioso administrativo desde ambas orillas, desde la orilla de la aplicación del derecho y desde la orilla también de la labor de asistencia técnica en el gabinete del Tribunal Supremo, mientras que su condición de doctora e investigadora se aprecia claramente en la perfecta sistematización de la obra que nos presenta. Esta obra, creo yo, cubre o colma un vacío muy claro y evidente. No existía nada parecido en nuestro panorama editorial. Hay numerosas monografías sobre el recurso de casación contencioso administrativo, hay numerosos artículos doctrinales, se han organizado infinidad de cursos y seminarios, pero esta obra es algo diferente que, creo yo, no tiene parangón. Los casi 10 años que han transcurrido ya desde que entraron en vigor las normas que regulan la nueva casación contenciosa administrativa han generado un ingente corpus jurisprudencial que era necesario recopilar. Hacía falta una herramienta capaz, como digo, de recopilar todo ese material, sistematizarlo con inteligencia, facilitar su rápida consulta y tenerlo también actualizado. Y esa herramienta es el Atlas. Una herramienta que, como indica precisamente una de las acepciones del término Atlas, constituye la primera vértebra que sostiene todo el edificio de nuestra nueva casación. La obra es colosal. Los diferentes tomos que la forman, perfectamente estructurados por materias, que contienen más de 9.000 sentencias, así lo acreditan. La autora ha explicado, iba a decir, pero no, lo va a explicar después, porque pensaba que iba a intervenir antes que yo, pues lo va a explicitar cuando proceda a su intervención. Por lo tanto, no voy a insistir en ello. La búsqueda en este mapa jurídico, que es el Atlas, resulta muy cómoda, porque su formato electrónico permite, dentro de ese inmenso océano que es el ordenamiento jurídico administrativo, pinchar en el precepto de la ley que nos interesa y a partir de ahí emergen de forma rápida y concisa las respuestas que ha dado la Sala Tercera del Alto Tribunal, también representada no solo en esta mesa, sino también en esta sala, en su labor de unificar la interpretación y aplicación del derecho. La obra, además, resulta sumamente útil. Es muy útil para los abogados, ¿no? Para preparar el escrito de preparación y eventual interposición del recurso de casación es utilísima. Yo desde que la he utilizado ya me han admitido al menos un recurso. Y creo que también es muy útil para los propios magistrados, porque les va a librar de esa carga de búsqueda de sentencias al objeto de crear jurisprudencia, modularla, matizarla o incluso proceder a su modificación. Pero también es útil, y esta es otra importante dimensión que me gustaría destacar, para la doctrina académica, para nosotros, para los que nos dedicamos también a la universidad, ya que el Atlas ofrece un material muy completo y ordenado en el que los autores podremos, desde una perspectiva práctica, afrontar nuestros estudios doctrinales. Y también servirá, desde una perspectiva ahora algo más abstracta, para reflexionar sobre el indudable valor normativo de la jurisprudencia. Este valor normativo de la jurisprudencia ha sido negado sin razón por algunos, pero nuestra doctrina administrativista, nuestra mejor doctrina, con académicos precisamente de esta casa a la cabeza, como el profesor Alejandro Nieto, el profesor Santa María Pastor o el propio profesor Muñoz Machado, han acertado a destacar el valor normativo y la fuerza vinculante de la jurisprudencia. En suma, estamos ante una obra necesaria, única, muy útil y yo creo que inesperada, porque no parecía posible elaborar un trabajo de tal envergadura.
el que lo haya hecho esto una sola persona tiene algo no ya de extraordinario y asombroso, sino casi de milagroso. Bien, y termino, pero no sin antes referirme a la editorial. La obra, como saben, ha sido publicada por la editorial Eustel, que es una de las editoriales jurídicas de referencia que viene desarrollando su actividad desde hace ya aproximadamente 25 años. Desde entonces se ha ido abriendo camino con un sello de calidad y garantía en el ámbito del derecho hasta convertirse, lo digo con toda franqueza, en una de las mejores editoriales jurídicas del país. En ella, además de las monografías sobre los temas de vanguardia, se publican algunos de los mejores manuales de las distintas disciplinas, también las revistas más señeras de todas las ramas del ordenamiento jurídico y el prestigioso cronista del Estado Social y Democrático de Derecho. Es una editorial pequeña, casera si se quiere, hasta artesanal, pero que es seguramente la que mejor edita en estos momentos. El celo y el esmero que pone en cada una de sus publicaciones, así como la selección en personas como Manuel Cardador, que me parece que está aquí presente, que es el director de contenido de Eustel, se percibe también en ese esmero y en ese celo la buena mano del profesor Muñoz Machado. Enhorabuena a la autora por su monumental obra y enhorabuena también a la editorial por el acierto de su publicación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cano. Y tiene ahora la palabra el académico de esta casa y presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, don Pablo Lucas Murillo de la Cueva. Hola, señor presidente. Bueno, yo lo primero que debo decir es que estoy muy satisfecho y honrado de formar parte de este acto de presentación ante prácticamente la sala tercera, si no en pleno casi, y una buena parte de su gabinete técnico. Podríamos empezar a deliberar los asuntos que tenemos por ahí pendientes sin mucha dificultad. Estoy contento y satisfecho y por esto honrado de recibir aquí a tantos colegas, tantos compañeros y amigos, y también académicos, profesores, que nos acompañan en este momento. Para presentar el Atlas Contencioso Administrativo del Interés Casacional Objetivo. Claro, este título, para quien no es jurista, seguro que es desconcertante, pero más allá del aspecto técnico que tiene la denominación, es una obra muy útil y muy importante, ya se acaba de poner de manifiesto. Y ha escogido la autora la palabra atlas para denominarla. Yo recuerdo que de pequeño tenía un atlas geográfico, un atlas del mundo, hacía referencia a mapas, a planos, los mapamundis. Y sí, efectivamente, responde al título el contenido de los 4 tomos divididos cada uno en 2, que son 8 volúmenes, porque estos no son cada uno, sino esta es la obra, la que tienen aquí visualmente ante nosotros. Tiene un conjunto de claves que nos explican cómo desenvolvernos por el ordenamiento jurídico público. No solo, creo yo, en el campo del derecho administrativo, sino más allá, en el campo del derecho público y también en muchos aspectos muy importantes del derecho constitucional, cosa que me parece importante destacarlo. La autora también, al comienzo de su presentación, escribe «Hic sunt dragones». Podría haber escrito «Hic sunt leones», que son aquellas advertencias que en los viejos mapas de tiempos medievales se hacían constar en aquellos lugares donde no se conocía muy bien qué es lo que había, pero se suponía que podía ser peligroso. Yo he hecho uso de esta fórmula para, en algunos trabajos y consideraciones a propósito de los problemas que actualmente plantea la tecnología y particularmente el mundo de Internet, que esto se debería advertir cada vez que entramos en una pantalla de Internet, porque no sabemos por dónde navegamos y aunque nos adviertan de las cookies y de todas estas cosas, realmente nos tendrían que decir, aquí hay peligro. Hic sunt dragones o leones. Bueno, pero el Atlas de María Prendes Valle nos ayuda a desenvolvernos por
ese escenario en el que entra en juego el recurso de casación. El recurso de casación es un recurso extraordinario que permite al Tribunal Supremo unificar la interpretación del ordenamiento jurídico. Y en ese sentido, brindar seguridad jurídica, contribuir a la construcción de la igualdad en la aplicación de la ley y la garantía homogénea o uniforme de los derechos de las personas, porque al final, detrás de todo esto, siempre hay personas. Bien personas físicas, bien personas jurídicas, siempre hay personas. Y está el trasfondo del poder, de la administración, de los poderes públicos. Entonces, no son cuestiones banales ni son cuestiones etéreas, sino que al final son cuestiones muy prácticas, muy concretas, con intereses que es preciso defender. Y el legislador en 2015, introdujo lo que seguimos llamando el nuevo recurso de casación, que ya no es nuevo, porque ya llevamos 10 años de aplicación desde que entró en vigor en el año 2016. Y el legislador estableció, siguiendo en esto lo que había propuesto la Sala Tercera, porque fue lo que propusimos realmente, ha establecido un sistema, un régimen jurídico en el que para que un recurso de casación pueda ser examinado, es necesario acreditar que presenta lo que se vino a llamar interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. Es decir, que no solo revistiera interés para las personas concretamente afectadas, sino que tuviera capacidad de proyección general. Y ese régimen que se establece, que entra en vigor en julio de 2016 y que se cumplirá en un mes los 10 años, pues descansa en la identificación de una serie de circunstancias o de factores que, si concurren, pueden justificar que existe en ese recurso interés casacional objetivo. Y también en una serie de presunciones, no presunciones juris et iure, sino presunciones juris tantum, de que concurre interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia en ese recurso. Entonces, la clave es que los abogados que preparan los recursos sepan mostrar que efectivamente en ese que ellos quieren que sea admitido existe ese interés casacional objetivo a partir de los criterios y de las presunciones que establece la ley. Esto no es sencillo. No es sencillo, no solo porque la casuística es muy grande, sino porque los conceptos que usa la ley para establecer los criterios que pueden determinar la existencia de interés casacional objetivo o las presunciones, pues son abiertos, son amplios y pueden recibir diversas interpretaciones. El trabajo que ha hecho María Prendes es reunir lo que resulta de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de la Sala Tercera durante estos 10 años sobre cómo se tienen o cuándo se han admitido los recursos de casación. Es decir, proporciona una serie de claves que permiten a los juristas prácticos saber cómo tienen que construir sus escritos de preparación para que superen el filtro de la admisión. Porque, claro, el Tribunal Supremo no puede admitirlo todo. No puede admitirlo todo, tiene una capacidad de resolución limitada como cualquier tribunal. Este régimen de admisión del recurso de casación no es igual, desde luego, pero sí se inspiró en el cambio que se introdujo en el trámite de admisión del recurso de amparo. Para que un recurso de amparo pueda ser admitido, se tiene que acreditar que reviste especial trascendencia constitucional. Bueno, pues en el caso de la casación, se dice que tiene que tener un interés casacional que supere el del propio pleito concreto en el que se. No es el criterio de las pautas que rigen su resolución, la resolución del trámite de admisión de los recursos de casación, no es discrecional, porque no cabe la discrecionalidad, pero tiene, como digo, dificultades porque no es sencillo interpretar en cada caso si efectivamente es aplicable alguna de las causas determinantes que pueden determinar el interés casacional o interpretar si está en juego si debe entrar en juego la presunción. Se admiten pocos
relativamente pocos recursos de casación mediante la aplicación de estas pautas legales. En torno al 18,3% más o menos venía a ser el porcentaje último. Pero claro, estamos hablando de miles de recursos de casación que se pueden aproximar por cada año aproximadamente en torno a los 10.000. Pueden ser alguno más, pueden ser menos, puede bajar, pero son muchísimos. Y la Sala Tercera, en sus secciones, pues tiene una capacidad de resolución limitada. Somos 33 magistrados los que la formamos. Por eso tenemos que establecer un régimen de admisión que, sin impedir que llegue aquello que debe ser estudiado y que debe ser resuelto, permita que cumplamos nuestra función y no se atasque o no se impida interpretar el ordenamiento jurídico público mediante este instrumento. Yo creo que la experiencia muestra, mi opinión es que hemos mejorado, el sistema actual es mejor que el que había con anterioridad, es más racional y solamente tiene un defecto, o mejor dicho, le falta una pieza que nosotros reclamamos en la Sala Tercera, pero que el legislador, a pesar de acoger prácticamente todo lo demás en sus propios términos, no ha establecido, y es la generalización de la doble instancia. Es decir, que en todo pleito haya por lo menos 2 tribunales que lo revisen y no se produzca, como se sigue produciendo, que hay casos en los que hay recursos de casación contra una única sentencia, bien de la Audiencia Nacional, bien de un Tribunal Superior de Justicia. No se ha establecido, no se ha generalizado la doble instancia. Y esto es un elemento que complica y que no permite que el sistema en su conjunto funcione de la manera mejor que podría haber funcionado de contar con esa pieza. Bien, esta es una obra, yo iba a decir, descomunal, no solo por su extensión, sino por el contenido. Yo no sé cómo María ha sido capaz de reunir todo este conjunto de materiales de una manera ordenada. Son solo índices, 262 páginas de índices, más luego los correspondientes volúmenes en los que sistemáticamente se va ofreciendo esa información que servirá al jurista práctico para navegar y desenvolverse en el mundo de la admisión de los recursos de casación, para desenvolverse y conseguir que el Tribunal Supremo interprete el derecho que quiere que se aplique en el caso concreto que le ha llevado a acudir ante el Tribunal Supremo. Es un trabajo admirable, porque además ha seguido haciendo su trabajo, como es natural, en el gabinete técnico del Tribunal Supremo, a satisfacción de todos. Por eso yo solo puedo felicitarla, porque luego sé además de sus inquietudes universitarias y de muchos otros planos. Y, insisto, me parece admirable que haya sido capaz de ofrecernos estos textos, estos volúmenes, que serán de una utilidad extraordinaria para los abogados, y por eso es una muy buena idea la de la editorial Yustel. Y en eso pues hay que felicitar al profesor Muñoz Machado por haber acogido en las publicaciones de la editorial Yustel esta obra de María Prendes. Yo creo que poco más puedo añadir, salvo de nuevo felicitarla y desearle que siga trabajando así. Muchas gracias. Pues muchas gracias al académico don Pablo Lucas. Y la siguiente intervención corresponde a don Dimitri Berberov Ayuda, que es, como saben, vicepresidente del Tribunal Supremo. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Permítanme comenzar por expresar mi agradecimiento a esta ilustre Real Academia de Ciencias Morales y Políticas por acoger este acto. Para mí, desde luego, es una satisfacción intervenir aquí, en esta casa, que desde su fundación ha sido un espacio de reflexión serena y de servicio a las instituciones del Estado. La vinculación profunda de esta academia con el derecho se materializa en muchísimos aspectos, pero yo destacaría uno. Intenta explicar o facilitar la comprensión de la vida pública
que en los tiempos en los que vivimos no es tarea fácil. De la misma manera que no es fácil tampoco la pretensión del Atlas contencioso administrativo del interés casacional objetivo de divulgar la jurisprudencia sistematizada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que, como todos saben, es extensísima. Y, por supuesto, lo pretende y lo consigue, y además lo hace extraordinariamente bien. No oculto, desde luego, mi satisfacción de intervenir con todos ustedes en esta mesa, académicos destacados, juristas y, en definitiva, personas que encarnan la mejor tradición institucional española. Una obra como el Atlas, que contribuye a clarificar el sistema jurídico, se erige, sin lugar a duda, en una herramienta de trabajo, de consulta de primer orden, al entender que el derecho no es solo un conjunto de reglas, sino que además están interrelacionadas y que esas reglas en muchas ocasiones son expresión de la razón pública encarnada en la jurisprudencia, en este caso en la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Una jurisprudencia que, insisto, se divulga, se analiza, se examina con una precisión quirúrgica. La autora del Atlas, mi compañera, amiga, María Prendes, es magistrada, como se ha dicho, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y es letrada del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Está adscrita concretamente a la sección de tributos. Bien, María conoce a la perfección desde dentro la mecánica del propio recurso de casación. Y esto, evidentemente, se hace explícito, se evidencia en este Atlas al enseñar, al mostrar la arquitectura de ese recurso contencioso administrativo. Por lo tanto, María es una observadora privilegiada en un ámbito en el que la litigiosidad, en el ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa, por supuesto, es elevadísima y la doctrina es muy dinámica. Y esto, digamos, que le ha permitido el observar con detalle y plasmar en el Atlas la evolución del interés casacional objetivo desde la reforma del año 2015. El Atlas no es un repertorio, ni una mera relación, ni un inventario, a mi modo de ver, ni un inventario de sentencias. Es algo más, es algo cualitativamente distinto. Podríamos afirmar que, en un sentido más riguroso, se trata de una auténtica cartografía jurídica. A partir de aquí se hace accesible un cuerpo jurisprudencial, como digo, de gran volumen, de enorme complejidad, como si fuera un eficaz navegador que dirige al lector precisamente a una mejor y más fácil comprensión de nuestro derecho administrativo. Me llama la atención que en cada precepto aparece efectivamente la pregunta casacional, es como esa pildorita, ¿no?, donde se pone atención a los efectos de decir, vamos aquí, a partir de aquí, a formular la correspondiente doctrina y, por supuesto, las respuestas del Tribunal Supremo. Y se realiza, digamos, de modo claro, de modo directo, sin interpretaciones adicionales o intermedias. Por lo tanto, se puede decir que la obra preserva esa pureza que se plasma, por decirlo de alguna manera, en el auto de admisión y, por supuesto, en la sentencia. Por lo tanto, ya decía, instrumento de consulta de gran precisión técnica que goza de una transparencia metodológica y de una visión panorámica que para mí creo que es excepcional. Hay tres aportaciones que ya han sido puestas de manifiesto aquí. Primero, la sistematización permite localizar de inmediato la doctrina aplicable o con relación a un precepto concreto. Esto es de muchísima utilidad y, sobre todo, te facilita el trabajo.
La claridad que arroja sobre la propia función casacional contribuye a reforzar la seguridad jurídica y la igualdad en la aplicación de la ley. Y esa visión de conjunto que pone de manifiesto la posibilidad de ver de un solo vistazo materias que son distintas, evidentemente, pero que están muy interconectadas entre sí. Este atlas, evidentemente, facilita el estudio, el análisis, clarifica, digamos, los criterios y, en definitiva, orienta el esfuerzo hacia lo esencial. El atlas, a mi modo de ver, estimula, además, reflexiones mucho más amplias que no tenemos ahora tiempo, digamos, de analizar, pero sí, desde luego, la función importantísima del Tribunal Supremo desde la perspectiva casacional, la técnica casacional y, por supuesto, también la defensa del Estado de Derecho. El 22 de julio de este año se cumplirán 10 años de la entrada en vigor, precisamente, de la reforma de la Ley Orgánica 7/2015, que generalizó el interés casacional objetivo en la jurisdicción contencioso administrativa. Y yo digo, no habrá sido tan negativa la experiencia cuando nos encontramos que 10 años después se ha exportado este interés casacional objetivo prácticamente a todas las jurisdicciones. Así se recepciona con carácter general en el ámbito civil, en la jurisdicción civil, en el año 23 y más recientemente en el 25 en la jurisdicción social. Comparto con Pablo Lucas las pegas, por decirlo de alguna manera, las críticas de las que se hace acreedor este sistema casacional, que evidentemente las hay, Bueno, lo cierto es que, sin perjuicio de esto, no hay marcha atrás. Yo creo que esto estamos todos de acuerdo. El sistema es un sistema complejo, es un sistema que exige análisis de entrada en precisamente la detección y la identificación de ese interés casacional objetivo. Y, por supuesto, es un sistema que no es un sistema aislado, es decir, evidentemente, también está condicionado, por decirlo de alguna manera, por normativa supranacional, como es el propio derecho de la Unión Europea. En este sentido, son bastante ilustrativas las sentencias del Tribunal de Justicia Cubera del año 24 y Remlin del año 2026, que condicionan, que inciden en la necesidad de una especial motivación a la hora de admitir o inadmitir el recurso de casación cuando está en juego una interpretación del derecho de la Unión Europea. Dicho esto, con todas las posibles críticas, con todos sus fallos, todo es mejorable, evidentemente, pero el sistema funciona, yo creo, razonablemente. Y, por supuesto, la obra evoca también el papel, yo creo, del Tribunal Supremo en la procura de la seguridad jurídica como uno de los elementos fundamentales del Estado de Derecho. Sí, el Estado de Derecho hoy en día no solo es seguridad jurídica, sino que implica también una ética en la vida pública y, por supuesto, también la defensa de la independencia judicial. Una independencia judicial que no admite graduaciones, no admite adjetivos. Por lo tanto, yo creo que estas reflexiones que inducen obras monumentales como la que hoy presentamos, desde luego, pueden servir para, en un momento dado, realizar una diagnosis realista y honesta de la situación de un sistema jurídico en un momento determinado. Lo cierto es que ningún poder político, ningún poder público debe situarse, y así nos lo enseña la propia jurisprudencia de la Sala Tercera, debe situarse por encima del derecho. La soberanía democrática en el siglo XXI no puede ejercitarse legítimamente contra los principios que hacen posible la propia democracia. Creo que hay muchas citas, creo que hay muchas sentencias, muchas resoluciones que inducen a esta reflexión. Desde luego, en clave de defensa del Estado de Derecho, esta obra testimonia esfuerzo, trabajo y compromiso de una gran parte de la comunidad jurídica de nuestro país. En primer lugar, permítanme decirlo, de los magistrados, evidentemente, del Tribunal Supremo,
pero también de cuántos trabajan en el Tribunal Supremo, por supuesto, los letrados del gabinete técnico, por supuesto, los abogados y procuradores que han estado detrás de cada uno de esos asuntos referenciados en esta obra magnífica, y también, cerrando una especie de círculo virtuoso, de los académicos, ensayistas, estudiosos, que llaman la atención sobre los logros y a la vez sobre las carencias de nuestra jurisprudencia. El Atlas, desde luego, no puede entenderse solo como una mirada al pasado, sino también es una invitación al futuro, a garantizar, a mantener y preservar la calidad, la claridad y la coherencia de nuestras instituciones y del ordenamiento jurídico. Concluyo felicitando de nuevo, dando la enhorabuena a María, cuyo rigor, dedicación y visión sistemática han hecho posible un trabajo que, desde luego, enorgullece a la comunidad jurídica y, por supuesto, al Tribunal Supremo. Muchas gracias. Muchas gracias al vicepresidente Herberov, y tiene ahora la palabra don Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española y académico de esta casa. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Como ha dicho Tomás Cano al iniciar su intervención, la vinculación con María arranca de su deseo de que le dirigiera una tesis doctoral. Hablamos sobre ella, sobre los temas sobre los que podía dedicar su atención, de la que yo dudé realmente al principio, dada su enorme dedicación a la magistratura, a la enseñanza, a las conferencias, a la colaboración con sus compañeros, etcétera. El hecho de que sea una mujer muy ocupada, que encontrara tiempo bastante para hacer una cosa con enjundia bastante como para merecer un título de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Elegimos juntos un asunto además muy complejo, que es las cuestiones de la intervención bancaria. A mí me parecía por entonces, y sigue pareciéndome, aunque no he tenido ningún éxito en la reclamación, que hay un procedimiento de intervención bancaria que concluye en la posibilidad de transferir la propiedad de una entidad de naturaleza bancaria, una caja de ahorros o un banco, pagando una pequeña cantidad simbólica, €1, entidades que a los pocos días empiezan a valer mucho dinero y se pueden transmitir en el mercado por cantidades exorbitantes. A mí me parecía que a partir de que hay un procedimiento especial para esas operaciones, materialmente era una expropiación y debería seguirse y tenerse en cuenta el procedimiento expropiatorio. A María también le pareció y escribió 500 páginas sobre ese argumento, que están muy bien fundamentadas y probablemente sean una pieza clave sobre este asunto de la naturaleza jurídica de la intervención bancaria. Esa tesis fue una demostración de su enorme capacidad. Ahora, la siguiente gran demostración es este atlas que estamos presentando. Yo me alegro mucho de poderlo hacer en esta sede porque, como jurista, miembro de esta academia, hablo pocas veces de derecho, de manera que es una ocasión para entrar en un tema central en el mundo de la jurisprudencia. Los sistemas jurídicos que se basan en los precedentes judiciales, el precedente permite evitar que los tribunales superiores tengan que ocuparse reiteradamente de cuestiones que ya están resueltas. Los abogados examinan el precedente y si la cuestión ya ha sido examinada, no se atreven a plantear el asunto ante un tribunal superior y menos ante el Tribunal Supremo. El precedente, además, es muy estable, así que el hecho mismo del modelo de jurisdicción sirve para que no se atasquen los tribunales superiores por el mismo hecho de la firmeza del precedente y el valor normativo que tiene efectos de la formación de la jurisprudencia. Este mecanismo se acompaña de otro, que es que el Tribunal Superior, en último término, entiende y conoce de lo que le parece, con libertad. No sin muchos condicionamientos objetivos, simplemente elige lo que le parece que es digno de ser resuelto por un tribunal de esa instancia. Y eso responde al libérrimo sistema de cerciorari del Tribunal Supremo de Estados Unidos y algunos más matizados en los que se establecen algunas reglas de este género.
Pues nuestro sistema judicial no tenía nada de esto, ni creíamos en España en el sistema de precedentes, ni había nada parecido a la posibilidad de que el tribunal último decidiera sobre qué cosas intervenía, cuáles merecían la pena para la formación de la doctrina jurisprudencial. De modo que en el año 2015 se reformó la ley para introducir un cambio en la jurisdicción contenciosa administrativa, muy influida por el interés de la presión y el interés de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, incorporó el llamado interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. La actuación de la Sala Tercera del Tribunal Supremo a partir de ahora solo se produce si es llamada en un asunto a sentar jurisprudencia. El preámbulo de la Ley 7/2015, la de la reforma, decía exactamente que el recurso de casación podrá ser admitido a trámite cuando, invocada una concreta infracción del ordenamiento jurídico, tanto procesal como sustantiva o de la jurisprudencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo estime que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. Era un cambio parecido, distinto pero parecido, al que también había introducido la reforma del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el año 2007, por razones semejantes. El Tribunal Constitucional estaba verdaderamente atascado de recursos de amparo que no acertaba a poder resolver en tiempo y siquiera con buena técnica. De modo que se fue reformada la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para que hubiera un trámite que pusiera límite a la admisión de recursos de casación. El resultado más visible de esta reforma de que hablo, ya ha sido comentado, es que las sentencias de casación son ahora una pieza muy preciada por los abogados. Según la última memoria del Consejo General del Poder Judicial, la de 2025, referida al ejercicio 2024, la Sala Tercera del Tribunal Supremo dictó en ese año 2.059 sentencias, pero en la sección primera, que es la que se ocupa del trámite de admisión, se dictaron 93 autos de inadmisión y 7.747 providencias de inadmisión. De modo que la gran mayoría de las resoluciones se refieren a que no tienen entrada los recursos. No se ofrecen datos claros en esta memoria sobre el porcentaje de inadmisiones, aunque hay un consenso generalizado en que la cifra debe ser muy elevada. Acabamos de conocerla de la mano del presidente de la Sala. Pero quizá la modificación más sustancial deriva del margen de apreciación del Tribunal Supremo para determinar si concurre interés casacional objetivo. El margen es verdaderamente muy amplio, puesto que el legislador no establece supuestos de concurrencia de este específico interés casacional, sino supuestos en que el Tribunal de Casación, cito textualmente, podrá apreciar que existe interés casacional objetivo, motivándolo expresamente en el auto de admisión. No pasa nada, por tanto, si, dándose las circunstancias previstas en la ley, interpretaciones contradictorias ante cuestiones iguales, doctrina gravemente dañosa para los intereses generales, impugnación de la disposición general, el tribunal decide no apreciar la concurrencia de interés casacional objetivo. Se deduce de la regulación que en realidad únicamente se establecen dos supuestos en que opera de modo eficaz la presunción de concurrencia de interés casacional objetivo. El primero es cuando la resolución recurrida se aparta de la jurisprudencia existente de modo deliberado por considerarla errónea o de modo inmotivado, pese a haber sido citada en el debate o ser doctrina asentada. Y, en segundo lugar, cuando la sentencia recurrida declare nula una disposición de carácter general, salvo que esta, con toda evidencia, carezca de trascendencia suficiente. El Tribunal Constitucional se ha encargado de confirmar que la discrecionalidad que maneja la Sala Tercera del Tribunal Supremo al apreciar estas circunstancias es plena. En una sentencia que recoge su doctrina últimamente, la 116 de 2024, el Tribunal Constitucional ha dicho que la interpretación de la ley sobre los requisitos de acceso a la casación compete al Tribunal Supremo. Y lo argumenta con insistencia, normalmente considerando que además las decisiones que adopta el tribunal están suficientemente motivadas.
No es achacable un defecto de motivación o arbitrariedad en la decisión. Se suelen encontrar frases como esta: la resolución está suficientemente motivada al contener los elementos y razones de juicio que permiten conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que la fundamentan. Teniendo en cuenta que la amplitud del margen de apreciación del Tribunal Supremo y también que en muchos casos la inadmisión por falta de interés casacional objetivo se produce por mera providencia sucintamente motivada, es fácil entender que el filtro establecido a través de la idea, el concepto de interés casacional objetivo, no solo es que sea difícilmente franqueable, por lo que vengo diciendo, sino que para los operadores jurídicos es impredecible qué es lo que va a ocurrir cuando el recurso se plantea, o casi siempre impredecible. Y, sin embargo, el concepto de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, que es la noción, se ha erigido en la piedra singular del nuevo modelo casacional, con el objetivo de proporcionar certeza, dice la ley, y seguridad jurídica en la aplicación de este sector del ordenamiento jurídico. Así lo ha explicado la Sala Tercera en numerosos autos que no citaré. En este contexto aparece el Atlas Contencioso Administrativo del Interés Casacional Objetivo de María Prendes. Ni que decir tengo que como venido del cielo, realmente, porque de lo que trata es de aclararnos qué es lo que dice el Tribunal Supremo en cada caso, y a los abogados y operadores jurídicos que se abstengan de presentar cosas que ya están resueltas. Y el Tribunal Supremo, además, le ha dado una guía de trabajo perfectamente ordenada para que sepan en qué casos se han pronunciado ya y si es suficiente esto o no. María es muy ambiciosa y lo que ha propuesto no es solo una ordenación del interés casacional objetivo y sus decisiones, sino lo que yo llamo una nueva metodología para sistematizar el derecho administrativo trazando su mapa. Una nueva metodología para sistematizar el derecho administrativo trazando su mapa, de modo que se localice fácilmente la doctrina que en cada caso ha dictado la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Respondiendo a ese empeño, identifica las materias sobre las que se ha pronunciado la Sala Tercera para sentar jurisprudencia y lo hace de una manera aparentemente sencilla, pero muy trabajada. Las materias se clasifican en función de las normas sobre las que ha recaído doctrina jurisprudencial. Es decir, que el Atlas contiene una relación de normas, comenzando por la Constitución, en las que no se incluye el texto de los preceptos, sino la doctrina jurisprudencial recaída en relación con cada uno de ellos. Evidentemente, el libro está dirigido a los expertos, creo, María, ya que su manejo requiere cierta pericia. Por ejemplo, si queremos saber en qué sentencia ha dicho el Tribunal Supremo que unos mismos hechos no pueden ser al mismo tiempo existir y dejar de existir para distintos órganos jurisdiccionales, hace falta recordar que el artículo 9.3 de la Constitución garantiza el principio de seguridad jurídica y a partir de ahí nos basta con identificar en el índice dónde está el artículo 9.3 de la Constitución, en el primer tomo, como se puede suponer, y se comprobará entonces que la sentencia del Tribunal Supremo de tal fecha concreta, en este caso la de 15 de junio del 25, ha dicho unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los tribunales de justicia, y añade que cuando resulta que en principio la resolución de un órgano judicial va a dictar puede ser contraria con la que ya dictada por el mismo órgano jurisdiccional o por otro órgano distinto, el que pronuncia la segunda sentencia debe exponer las razones por las cuales, a pesar de las apariencias, tal contradicción no existe a su juicio o por qué valora la prueba de un modo diferente. Y así con tantas otras cosas, para saber la validez o invalidez de las pruebas obtenidas en registros que no han seguido el procedimiento derivado del artículo 18 de la Constitución. Pero no solo estas cuestiones prácticas relativas a la admisión, sino que hay realmente, como ella pretende, criterios para sistematizar el derecho administrativo según la jurisprudencia, porque hay en el Atlas exámenes jurisprudenciales sobre cuestiones aparentemente ajenas a lo que estoy hablando, como la validación legislativa de un acto administrativo, cuándo procede, cuándo no, si es indispensable agotar la vía administrativa previa para acudir a plantear una cuestión de inconstitucionalidad o de ilegalidad,
el valor y la significación del silencio administrativo, la interpretación del artículo 27 de la Constitución sobre el alcance de la autonomía universitaria, comentando supuestos en que los órganos de las universidades han resuelto sobre cuestiones que nada tienen que ver con la materia universitaria. Y así sucesivamente, de modo que para contar todo esto la autora ha necesitado, algunas veces se ponen encima de la mesa, habitualmente se ponen encima de esta mesa, varios ejemplares del libro que se presenta para que se haga cargo al público de qué estamos hablando. No, estos pertenecen todos a la misma obra. Son 8 los volúmenes distribuidos en 4.000 páginas que condensan el derecho administrativo siguiendo esta nueva y original metodología. El Atlas de María Prendes es importante no solamente por lo que contiene, sino también por lo que nos recoge. Hay que comprender cómo explica el propio Tribunal Supremo la significación del nuevo modelo casacional. Ahora dice un auto de 17 de enero de 2020, el nuevo modelo casacional, cuando una cuestión litigiosa ha sido ya abordada, estudiada y resuelta por el Tribunal Supremo y, por tanto, ya existe doctrina jurisprudencial sobre ella, los hipotéticos recursos que en el futuro puedan promoverse planteando esa misma cuestión, por lo general carecerán de interés casacional, justamente porque carecerán de utilidad para formar jurisprudencia, desde el momento que la jurisprudencia está formada. No quiere decirse con esto, continúa el auto, que una eventual vulneración de la jurisprudencia por los órganos jurisdiccionales inferiores resulte irrelevante para el Tribunal Supremo, ni quiere decirse tampoco que una vez afirmada una doctrina jurisprudencial devenga imposible su ulterior modificación o perfeccionamiento. Esta sala, continúa, ha dicho con reiteración que, aun existiendo doctrina jurisprudencial, puede afirmarse el interés casacional cuando se aprecie la necesidad de clarificarlo, matizarla, precisarla, reforzarla o incluso reconsiderarla si se aportan argumentos sólidos para ello. Uno de los elementos importantes que sirven para verificar la concurrencia de interés casacional objetivo, en efecto, es la jurisprudencia recaída sobre la misma materia. Será naturalmente necesario que la Sala Tercera dicte jurisprudencia y admita en materias, en cuestiones sobre las que no se ha pronunciado hasta ahora, con lo cual el Atlas de María Prendes es también un avisador de las cuestiones que quedan pendientes de resolver, que son realmente muchas o muchísimas. Estamos ante un trabajo impresionante, no solo por los resultados que estamos contemplando ahora mismo, sino por el empeño en que se ha embarcado María, porque claro, mantener en pie esta obra exigiría estarla revisando continuamente. Para facilitar el trabajo hemos hecho una edición digital de la obra que supongo que va a ser de mucho más fácil manejo que la edición en papel, pero ella estaba muy empeñada en hacer una demostración física de lo que ha hecho y a mí me ha parecido que realmente merecía la pena demostrarlo. Los libros hay que verlos escritos y tenerlos en las manos, porque en todas casos yo soy de los que creen que los libros tienen una virtud osmótica, se traslada su conocimiento a través de las manos y hay que tenerlos, bajarlos de las librerías. Por tanto, bajemos de nuestra librería el gran Atlas de María, deseándole lo mejor y agradeciéndole sobre todo que haya hecho este descomunal esfuerzo. Muchas gracias, María. Muchas gracias, profesor Muñoz Machado. Efectivamente, es una satisfacción escucharle en esta casa, donde hemos tenido el placer de oírle tantas intervenciones magistrales hablar de derecho administrativo, que es el núcleo de su formación académica. Y tiene ahora la palabra la que es protagonista del acto siempre en estos casos, que es la autora del libro, María Prendes. Adelante. Pues muchísimas gracias. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Lengua Española, excelentísimos académicos de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, excelentísimo vicepresidente del Tribunal Supremo y presidente de la Sala de Contencioso del Tribunal Supremo, excelentísimos vocales del Consejo General del Poder Judicial, excelentísimos magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, compañeros, amigos. Hoy es un día de fiesta, es la culminación para mí de 4 años de trabajo y me gustaría agradecer a todos los que han venido hoy a acompañarme pues, en este día tan importante, ¿no?
En la Biblioteca de Babel, Borges imaginaba un universo compuesto por una biblioteca infinita, donde todos los libros posibles existen, pero están dispersos, desordenados. Los habitantes de esta biblioteca buscan desesperadamente un volumen que les permita comprender el conjunto. Pues quienes trabajamos con la jurisprudencia administrativa hemos vivido un poco en esta biblioteca, vastísima, valiosísima, pero en ocasiones un tanto laberíntica. Encontrar la doctrina casacional relevante respecto de un artículo en concreto exigía recorrer pasillos interminables, abrir cientos de puertas o volver sobre nuestros propios pasos. El libro que hoy tengo la suerte de presentar, El Atlas, nace como respuesta a este laberinto. Frente a la dispersión, sistematización. Frente al desorden, un mapa. Frente a la búsqueda interminable en bases de datos, una herramienta inmediata que localiza al instante en cada precepto la pregunta de interés casacional que se ha formulado y la respuesta, ya sea una o las que sean. Pero no solo eso, es una fotografía instantánea de cómo evoluciona la interpretación de cada precepto legal con un solo vistazo. Un libro que no multiplica la biblioteca, sino que simplemente la ordena. Pero evidentemente, antes de adentrarme en su contenido, pues me gustaría expresar mi enorme gratitud. En primer lugar, me gustaría agradecerlo a mi familia, que han sido pues, los grandes damnificados de esta aventura, los testigos silenciosos del esfuerzo que ha requerido, noche tras noche, vacaciones tras vacaciones, de las dudas que me ha generado, del cansancio y de los numerosos quebrantos que ha supuesto. Testigo, pero también han sido mi soporte. Si el Atlas llevara una etiqueta en la portada, debería decir hecho a mano. También quiero agradecer a las personas que me acompañan en esta mesa. Son indiscutiblemente personas de una extraordinaria relevancia en el campo del derecho administrativo. Cuando pienso en ellos, no pienso en héroes de capa y espada al estilo de Alejandro Dumas, sino en los grandes sabios de la Biblioteca de Alejandría, en Euclides, Erastóstenes, en Arquímedes, Herófilo. Maestros con distintos talentos unidos por una misma vocación, ordenar el conocimiento y hacerlo comprensible. Por mi parte, han sido los guías esenciales, los maestros y los referentes en el camino que han dado lugar a este Atlas. Pero también quiero dar las gracias especialmente a los que me he topado por el camino y me han ayudado. Mi agradecimiento especial a los magistrados del Tribunal Supremo, don Carlos Lesmes y doña Pilar Teso, que me auxiliaron en la tarea de organizar el Atlas ante la vorágine de asuntos en materia de extranjería y de personal. A doña Alicia Millán por su apoyo moral y, por supuesto, a don Luis María Díaz Picazo por sus consejos siempre certeros, incluso cuando al principio me preguntaba cómo había malgastado mi tiempo escribiendo un libro sobre la casación. No me gustaría extenderme, pero permítame explicarme simplemente cómo surge el Atlas, qué es y para qué sirve. La historia del Atlas es, paradójicamente, la historia de un fracaso. En realidad, de un doble fracaso, o más bien de una doble oportunidad que me brindó generosamente el destino. Y es que una vez me había postulado para trabajar precisamente en el gabinete técnico y no me escogieron. Y eso me hizo preguntarme a mí misma, desde la autocrítica y desde un punto de vista objetivo, en qué podía mejorar, ¿no? Desde la honestidad, pues claramente me di cuenta que me faltaba un dominio de la técnica casacional objetiva. Y a partir de aquí, pues empecé a buscar o idear una solución. ¿Cuál era? Pues una publicación, algo mucho más ambicioso que un artículo, pero no desde un punto de vista procesal, porque me parecía que esto estaba agotado, sino que me lo propuse hacer desde un punto de vista que nadie lo había hecho hasta el momento. Me lo propuse hacer desde un punto de vista pues, puramente material. Y desde aquí, pues desde este momento, empecé a realizar una infinidad de pruebas. El Atlas tiene una estructura muy sencilla, cuestión de interés casacional, preceptos y respuesta, sin resúmenes subjetivos y con alguna observación de interés, votos particulares, cambios de doctrina o remarcas sentencias del Tribunal Constitucional o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo único que está manipulado por mi parte serían los preceptos de estudio y las observaciones. La razón de la ubicación es obvia. En un primer momento, de mi ingenuidad, pensé que los autos de admisión numeraban los artículos por orden de importancia, pero pronto me di cuenta que no era así. En otras ocasiones, la sentencia aborda preceptos adicionales a los del auto de admisión y en otras es necesario porque es interesante ofrecer una visión de conjunto. Bueno, pues bajo esta apariencia de sencillez esconde un gran trabajo de diseño, de ubicación, de ir desglosando cada una de las sentencias.
Nada más comenzar, de hecho, me encontré con la primera dificultad, que era una dificultad que se encontró en su momento también la Sala Tercera del Tribunal Supremo, y era que éramos totalmente inexpertos. De hecho, las primeras sentencias en el año 2017 las calificaría casi como de experimentales, ¿no? Entonces, el Atlas está escrito desde el 2018 en adelante y las últimas sentencias que se han incorporado son las del año 2017. Pero aún así es increíble cómo la Sala Tercera se adaptó tan rápidamente a un nuevo modelo casacional que era completamente diferente hasta el existente hasta el momento. Y es todavía más sorprendente si tenemos en cuenta que realmente las sentencias del año 2017 son testimoniales, no llegan ni siquiera a un centenar. De hecho, la estructura y el sistema casacional implantado no ha variado prácticamente desde entonces. Quizás las preguntas son hoy en día un poco más sofisticadas, pero la esencia es la misma. Y decía que es la historia de un doble fracaso o de una doble oportunidad, porque cuando apenas me quedaba un cuarto de libro, tengo la oportunidad, esta vez sí, de trabajar en el gabinete técnico. Y gracias a la confianza que depositó en mí su presidente, don Pablo Lucas Murillo. Y por lo que, evidentemente, siempre le estaré agradecida y la razón que explica la importancia para mí que estuviera en este acto. No solo compartimos una cierta inquietud por el derecho parlamentario, sino que además es un ejemplo de mesura, de capacidad de control, dirección y conocimiento que nos sirve a todos los que trabajamos a su alrededor como un auténtico líder. Tuve la ocasión de trabajar en la fase decisoria del Tribunal Supremo. Mi enorme gratitud a la generosidad de los magistrados de la sección segunda, de la Sala Tercera, a la cabeza de sus presidentes, primero de don José Antonio Montero y luego de don José Navarro Sanchís. También, por supuesto, a los magistrados de la sección primera, con los que en la primera etapa tuve también la oportunidad de trabajar más personalmente. Formar parte de la familia del Tribunal Supremo y colaborar con los magistrados en un momento tan difícil como el que aconteció hace unos años fue un enorme privilegio y también un auténtico aprendizaje. Esta ilusión de formar parte del gabinete se contraponía con otra sensación, que era fruto del agotamiento, y es que perdí totalmente la fe en mi proyecto. Veía el libro como algo totalmente inútil y decidí abandonarlo, ¿no? Pero algunos tenemos interiorizado ese axioma de en tiempos de desolación nunca hacer mudanza. Consciente de que tenía un problema, pues me pregunté, ¿y a quién se lo cuento, no? Bueno, pues durante mi tesis doctoral, como bien han dicho antes, tuve la suerte de contar con dos directores de tesis. Uno de ellos se convirtió en el presidente de la Real Academia de la Lengua Española, con quien cambiaba pareceres entre los cuadros de los Fernández Pacheco y Zúñiga, a los que entonces no tenía un gran afecto, y el otro director, sumamente exigente, cuando no había ningún concepto que precisar, matizar o confirmar, como ocurre con la doctrina casacional, pues se limitaba a cambiarme las comas y los puntos de sitio, porque, según él, era muy importante que no me confiase en mi papel. En mi foro interno siempre pensé que de los dos directores era él el que se creía que era el presidente de la RAE, ¿no? Pero quien conoce al profesor don Tomás Cano es una persona tremendamente exigente, conceptualmente muy preciso, extremadamente perfeccionista, y cuando le mostré el Atlas, su entusiasmo fue tal que me hizo replantearme mi idea, ¿no? Su papel fue esencial, el Atlas no existiría sin él, y fue muy importante porque a partir de ese momento se convirtió en mi interlocutor y la persona con la que compartía todas las dificultades que me planteaba de estructura, de concepto, de los numerosos retos, ¿no? De hecho, el primer debate que nos planteó fue qué hacíamos con la norma derogada, ¿no? Porque mi idea era suprimirla, en cambio Tomás consideraba que era importante mantenerla porque permitía ver la evolución del precepto, y esta decisión evidentemente no era trivial porque para mí era una carga adicional, me obligaba a ir adaptando la normativa a su equivalente actual cuando no estaba, y bueno, fue todo un acierto. Otro debate, ¿qué hacíamos con los errores patentes? Aquellos en los que la respuesta no respondía claramente a la pregunta porque la pregunta había sido totalmente diferente, o aquellos en los que la pregunta realmente no se había formulado porque, como las megas, a verlas las hay, ¿no? Bueno, cuando me retrasaba por mis quehaceres, porque de repente se me cruzaban otras ideas, de repente me decía una frase que no era de Descartes, sino era de déjate de chorradas y ponte a acabar el libro, ¿no? Bueno, pues cuando la acabé, como bien dice Santiago, era un Word de 4.000 folios, que fue necesario sistematizarlo, una labor muy compleja en la que, por supuesto, también el profesor Tomás me acompañó.
El Atlas realmente ya estaba finalizado en enero del año pasado y me he ido limitando a actualizarlo mes a mes. Mi obsesión, de hecho, era acabarlo antes de la incorporación de los nuevos magistrados, porque ese cambio iba a afectar a lo que es el estado anímico de la sala y ello me iba a suponer un sobreesfuerzo en un momento en el que ya mis fuerzas ya flaqueaban, ¿no? Sin embargo, ha sido un año especialmente intenso, y es que cuando uno ha transitado solo por el desierto y ve en el horizonte la bandera a cuadros y se da cuenta que esta vez no es un espejismo, es tremendamente emocionante, ¿no? Y aquí empieza la confianza de mi maestro, de don Santiago Muñoz Machado. El Atlas contiene todas las sentencias del Tribunal Supremo desde 2017 hasta diciembre de 2025, unas 9.000 sentencias en más de 900 leyes. Esta cifra, a día de hoy, porque sigo trabajando, la he superado con creces. Y la primera vez que tuve la ocasión de mostrárselo, me preguntaba, ¿y está la ley de protección de datos? ¿Y está la ley...? Bueno, pues estaban todas. Gracias a don Santiago por su confianza, por incitarme siempre a dar un paso más. Aún recuerdo la primera lección que me dio como doctoranda, en la que me advirtió que todo aprendiz debe escoger entre optar por la exhibición del conocimiento, lo que es una mera conducta declarativa de saber, o la de aprovechar ese conocimiento no solo para compartirlo, sino para ejercer un pensamiento crítico. Una tesis con una respuesta, un conocimiento hacia una solución. Lo que es mucho más complejo, pero más gratificante, ¿no? Muchísimas gracias a don Santiago por sus enseñanzas, por sus consejos y por acompañarme siempre en los nuevos proyectos. Y junto a la confianza de don Santiago, gracias a Yustel, el trabajo de maquetación ha sido francamente extraordinario. Gracias a Manuel Cardador, quien dio forma exacta a lo que yo visualizaba, que no era fácil, y al equipo de personas que hemos trabajado juntas. ¿Qué es el Atlas? Pues sí, efectivamente, como decía Dimitri, no es un repertorio de jurisprudencia, es un mapa, es una cartografía para navegantes, y el nombre se lo debo a otro magistrado del Tribunal Supremo, aunque él ni siquiera lo sabe, que es don Eduardo Calvo. En 2015, momento en el que se instaura el recurso de casación, comentó en la Escuela Judicial a los nuevos magistrados especialistas que estaban trabajando en el Tribunal Supremo en elaborar un mapa que les permitiera conocer cuáles eran las materias en las que se había pronunciado el Tribunal Supremo. Ese mapa a día de hoy no lo he encontrado, pero esa búsqueda del tesoro me ha servido como metáfora para bautizar mi Atlas. Pero también es un libro escrito desde la prudencia, ¿no? Pues la prudencia por parte de un juez. Mi destino es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mi casa, mi hogar. No pretendo enseñar nada, solo ordenar, sistematizar e iluminar, ¿no? Y aquí el vicepresidente y magistrado del Tribunal Supremo, don Dimitri Berberov, tiene parte de culpa. Explica su papel aquí, que es el que ya me restaba por explicar. Él me ha enseñado siempre la prudencia como virtud en el desempeño de la función jurisdiccional desde todas las facetas, pero también es la persona que explica mi dedicación al derecho administrativo y en general al derecho público, porque hace mucho tiempo coincidí con Dimitri en Luxemburgo cuando yo era una alumna juez en la Escuela Judicial en Barcelona y me fascinó su trabajo, me fascinó la materia. Años más tarde, la casualidad hizo que nos volviéramos a encontrar otra vez en la Escuela Judicial cuando ya era magistrada especialista de lo contencioso, ¿no? Él, para mí, evidentemente, es mi modelo a seguir. ¿Y para qué sirve el Atlas? Pues ciertamente es una herramienta de trabajo, sirve para estudiar, para enseñar, para investigar, y es que no he olvidado tampoco esa faceta de investigación y de docencia a la que tan gratificadamente pues, me he acogido siempre. El Atlas es una puerta abierta a las cocinas del Tribunal Supremo. Se puede estudiar, si me lo permiten, hasta psicología. Y es que me he pasado tanto tiempo con tantas sentencias de tantos magistrados que para mí es como si los conociera personalmente a cada uno de ellos. Conozco sus preferencias, sus gustos, su método de trabajo, la fórmula que emplean en cada una de las sentencias. Pero quizás lo más importante es ¿qué es para mí el Atlas? Pues para mí el Atlas es una oportunidad que me brindó generosamente el destino para seguir aprendiendo, es mi historia interminable. ¿Y por qué es tan importante conocer la jurisprudencia? En Utopía, Tomás Moro imaginó una sociedad guiada por la razón y la justicia, recordando que toda comunidad política se mide por la forma en la que administra sus decisiones y por los límites que acepta a su propia autoridad. Allí donde la Administración actúa, decide y a veces hierra, los tribunales reconstruyen el equilibrio, restituyen la legalidad y reafirman la dignidad del ciudadano frente al poder. Por eso es esencial dominar la jurisprudencia del Tribunal Supremo, porque es una jurisprudencia viva. Ya lo advirtió Niceto Alcalá Zamora en su discurso de ingreso en esta Real Academia en 1920, bajo el título La jurisprudencia y la vida del derecho. Entonces, el tema era de plena actualidad, pues triunfaba la idea de que el juez era un mero autómata de la ley. Por el contrario, nuestro académico abogaba por una jurisprudencia con la capacidad de atemperar la rigidez de la ley, un juez creador dinámico del derecho. Pero esta mirada al pasado es solo una excusa
para mirar al futuro. El Atlas tiene una dificultad añadida, es una obra inédita, tenemos muchas dificultades, cómo estructurarlo, cómo publicarlo, cómo distribuirlo. Rechazamos el papel, luego apareció la apuesta por el papel ya en la fase de distribución. Ahora estamos centrados en la piratería y en los peligros de la inteligencia artificial, la gran panacea. Es cierto que la modernidad requiere un cauce, no un dique, pero la inteligencia artificial no piensa, repite, y para ello tiene que alimentarse. Y una obra como la Atlas pues es demasiado atractiva, ¿no? Esto ya no es una cuestión de explotación económica, es una cuestión de propiedad intelectual, de respetar la esencia del ser, de proteger la idea, el proceso de creación y el esfuerzo que supone materializarla. Hablaba de la historia interminable de Michael Ende. Pues como recordarán, el mayor peligro al que se enfrenta el reino de fantasía en esta obra no es un villano físico, sino es la nada. El Atlas para mí es una forma de resistir a esa nada, una obra hecha a mano, fruto de la paciencia, del estudio y la dedicación del derecho administrativa. Es una obra viva, no ha terminado. Sigo trabajando en ella, si bien con la serenidad y la confianza que da el trabajo bien hecho. Y por último, una confesión, ¿no? Y es que el Atlas realmente era la primera parte de un proyecto mucho más ambicioso. Pero por ahora es momento de parar, de esperar y de identificar la siguiente oportunidad. Como decía Eduardo Chillida, y con esto concluyo, lo que sé hacer ya lo he hecho, lo que no sé hacer es aquello a lo que ahora me gustaría dedicar mi tiempo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, querida María. Mi primera reflexión antes de levantar la sesión. Otra asturiana más brillante servidora de la España constitucional. Algo tiene la región asturiana de mi origen familiar para producir siempre a magníficos juristas, magníficos economistas, magníficos servidores de la España constitucional. Mi única duda, María, es si esto va a caber en la biblioteca de Borges. Tendrá serias dificultades para introducirlo. Bueno, termino con una brevísima intervención, no más allá de 2 minutos, con 2 o 3 reflexiones. La primera y principal, una vez más, qué bien edita Yustel, no debería decirlo porque soy autor de la casa, pero efectivamente es una edición excelente una vez más. Segunda, que como presidente pues me alegra mucho ver esta sala llena de personas ilustres en el mundo del derecho, a una hora que me consta que es intempestiva, pero que, como les decía, tiene su justificación en que tenemos a continuación, dentro de unos minutos, nuestra sesión ordinaria. Y 2 reflexiones de fondo. Una, a mí me ha recordado mucho el tipo de trabajo de María Prendes, algo que todos aprendimos de la referencia de todos nosotros, del maestro Eduardo García Enterría, y bien que siento que la joven letrada de las Cortes, que lleva su ilustre apellido, acabe de abandonar la sala, porque efectivamente de Enterría aprendimos todos esa conjunción de la doctrina y de la jurisprudencia que fue determinante para que la Constitución del 78 fuera posible y para que tengamos un Estado de Derecho que sobrevive a todos los avatares. Y mi última reflexión tiene algo que ver con lo que ha mencionado también la autora. Todos hemos dicho muchas veces en los últimos meses que la inteligencia artificial es un reto para el mundo en general y para el mundo jurídico en particular. Bueno, yo me atrevo a decir lo contrario. Este libro es un reto para la inteligencia artificial. A ver si la inteligencia artificial consigue mejorar este atlas y hacerlo más completo, más riguroso, más útil para el buen funcionamiento de la vida jurídica. Muchas gracias a todos. Enhorabuena a la autora. Se levanta la sesión.